Una de las obras cumbres del cine. Muestro aquí algunas imágenes. El del centro es el director, Stanley Kubrick, y Arthur C. Clarke, que es el que ayudó a escribir el guión. En esta película se proyecta un futuro en el año 2001 en el que las distintas culturas humanas han llegado a un punto de entendimiento y juntas colaboran en un programa espacial con idea realmente de expandirse por el universo, pero en una armonía humana, ¿no? Y relata el encuentro con una raza extraterrestre. Nada que ver con una película actual de Hollywood, es mucho más profunda, más artística, más sutil, es muy recomendable. De todos modos, pensando en términos, en claves de la cultura, creo que difícilmente se podría hacer una obra más ambiciosa y más profunda acerca de temas muy poderosos del futuro de la humanidad. Y sin embargo, lo que nos damos cuenta es que incluso una obra de esta calidad apenas tiene impacto, logra tener impacto en un torrente bestial de imágenes y de relatos en los que el relato y la imagen llegan a banalizarse y a convertirse, a perderse en una especie de cacofonía múltiple, ¿no? De hecho, el propio Kubrick hablaba de que el futuro de la especie humana, posiblemente la única esperanza de sobrevivir para la especie humana fuera cambiar nuestra naturaleza, ¿no? En este sentido es algo de lo que yo estoy queriendo plantear aquí, ¿no? Bueno, esta es una famosa elipsis que también habla un poco de la tecnología. Bueno, el paso del... Si no habéis visto la película, bueno, es una de las escenas más famosas de la historia del cine, ¿no? El paso de un hueso tirado al aire a una nave espacial. Quería hablar un poco ahora del poder del imaginario, es decir, hay estas dos tendencias apocalípticas, pero lo que desde luego está claro es que es muy importante controlar, y siempre lo ha sido para los distintos sistemas de poder, el imaginario. O sea, mucho más importante que controlar las herramientas es controlar lo que pensamos y lo que imaginamos. Porque hay un pequeño detalle que es muy relevante, que es que únicamente lo que somos capaces de imaginar somos capaces de hacer. Es decir, solo lo imaginable es posible. Si mediante un sistema de control se consigue que no seamos capaces de imaginar otra cosa, entonces esa otra cosa nunca será posible. Por eso, todos los sistemas de control a lo largo de la historia, todas las sociedades humanas, han fundamentado gran parte de su esfuerzo y del poder en controlar los relatos colectivos, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media nos encontramos con que el relato hegemónico es la idea de Dios, la idea del castigo, del infierno, es, digamos que lo que une a la sociedad, lo que genera esa comunidad, lo que marca los límites de lo posible es esa idea del miedo, básicamente. El miedo es casi siempre un resorte fundamental para el control de la población. En este caso, el miedo divino, atávico, que recorría todas las actividades humanas, ¿no? Las campanadas de la iglesia sonando a todas horas diciendo esto es lo que hay, Dios te observa, el infierno, etcétera, etcétera, ¿no? Marcando los límites de hasta dónde podías llegar a pensar. Bueno, este es un cuadro de Goya sobre la Inquisición española, cuando el imaginario, cuando el control del imaginario no es lo suficientemente poderoso, entonces hay que pasar a la violencia directamente. Bueno, la Inquisición era quien ejercía esa violencia en aquellos tiempos, ¿no? en Europa, y en España especialmente. Otros modelos de control, por ejemplo, como es el sistema de poder fascista, o en este caso los nazis,
apelaban no al miedo, aunque sí, también el miedo era un factor muy importante, pero no era el miedo divino, era otro tipo, no era Dios, no era esa idea divina, sino una idea quizá también sacralizada, pero que tenía que ver con la raza, la unidad de la raza, la idea de pueblo elegido, la idea de la disolución del individuo en la masa, en el todo, en la patria, esa idea un poco que nos engloba a todos. Fijaros que yo he hablado de que es importante lo comunitario, pero en este caso es una idea de comunitario, de comunidad absolutamente terrible, ¿no? De anulación del individuo, anula tanto al individuo como a la comunidad. Aquí vemos, los ciudadanos alemanes eran ciudadanos como nosotros, no eran gente especialmente ni mala ni buena, y simplemente acabaron abducidos en esta especie de pesadilla demente que fue el nazismo, ¿no? Que duró apenas 20 años. Y en la actualidad podríamos pensar que ese imaginario es el opuesto al imaginario fascista. Aquí no se disuelve el individuo en la patria, aquí el individuo es el centro, pero ojo, porque no es el individuo en su mejor versión, es el individuo volcador en el narcisismo, en un hedonismo prefabricado por los medios de masas, por el espectáculo, en un individuo permanentemente distraído, no es un individuo que se encierra en su casa a meditar o a crear, es un individuo que va de un estímulo a otro como una pelota de ping-pong. Es un individuo vaciado de virtudes y volcado en sí mismo y en el consumo. Y al final es un individuo que se dedica a apuntalar los tres mitos de los que he hablado antes, ¿no? El progreso, el capitalismo y la renuncia moral. No en vano, Guy Debord, que fue un teórico francés, definía a la sociedad del espectáculo como el sistema de control social más poderoso y eficaz nunca. Leeré un breve texto simplemente de Debord que dice: jamás hubo censura más perfecta. Se cree que el espectador lo ignora todo y no merece nada. Quien siempre mira para saber cómo continúa, no actuará jamás. Así debe ser el espectador. Es decir, tú puedes ver todo lo que quieras, pero solo ver, no actúes, ¿no? Ese es un poco el mensaje de la sociedad del espectáculo, ¿no? Bueno, aquí, como podréis imaginar, es un chico que está muy contento porque se ha comprado el último modelo de iPhone 6 o lo que sea, después de esperar durante 80 horas en la puerta del local. Este es Guy Debord, del que acabo de leer esa cita. Este es un collage que hice que un poco ilustra esta idea del... Es como un gran hermano de Orwell, pero en una versión más simpática, ¿no? La idea que me interesa es que la imaginación actual de cada uno de nosotros está sometida a un permanente estado de distracción. Está sobreestimulada y sobresaturada, ¿no? Como decía ayer, se calcula que el ciudadano medio occidental recibe alrededor de 6.000 imágenes publicitarias al día. Eso implica, no sé cuántas cada 5 segundos, por ejemplo. Es una barbaridad, ¿no? Si lo comparamos con que en otras épocas directamente las imágenes no existían, como en la Edad Media, que apenas había un icono en una iglesia al que ibas a ver una vez a la semana, pues nos damos cuenta de hasta qué punto hemos sobredesarrollado el campo de lo audiovisual, ¿no? William Burroughs, que es este escritor estadounidense muy interesante, él describe esto de lo que estoy hablando y dice: este constante bombardeo de imágenes lo sumerge todo en una neblina. Es como caminar en medio de una niebla tóxica. No logramos ver nada. Es decir, vemos tanto que dejamos de ver las cosas, ¿no? En otras épocas, este sistema de control se basaba en los estímulos unidireccionales, es decir, Dios, la patria, etc. Ahora ya no hace falta que sean en una dirección, pueden ser multidireccionales.
Lo importante, de hecho, es que haya muchos, y no solo eso, sino que sean contradictorios entre sí. Burrows habla también de que los sistemas de control siempre funcionan en base a dar al ciudadano, al habitante, órdenes contradictorias. Por ejemplo, si leemos la prensa o vemos el telediario, podremos ver justapuestos constantemente mensajes contradictorios. Por ejemplo, conduce un coche, porque hay 1000 anuncios de coches, pero a la vez salva el planeta. Es complicado porque son contradictorios. Eres libre, bebe Coca-Cola. Son mensajes que de algún modo nos bloquean psíquicamente, ¿no? Estamos constantemente recibiendo este binomio de mensajes contradictorios. Y cuando uno, y esto es algo que habla también Burrows, cuando uno estudia, por ejemplo, en los estudios de la conducta humana, como el que hace Pavlov a través de sus estudios con perros, cuando tú das constantemente órdenes contradictorias, en una especie de esquizofrenia, eso a la larga sume al sujeto que la recibe en un estado, ya puede ser de apatía, de frustración o directamente de colapso. Es decir, esta especie de aparente multilibertad de los mensajes al final nos acaba llevando a una especie de embotamiento total de los sentidos, ¿no? Bueno, esta es una imagen en la que yo trato de mostrar la dificultad que puede tener, por ejemplo, esta persona que hay aquí abajo, que es una persona sensata, cualquiera de nosotros que está tratando de hablar y de pensar las cosas tal como son, frente a esta apisonadora de sonidos y de imágenes que es la sociedad del espectáculo, ¿no? Bueno, aquí he tratado de hacer una alegoría de lo que supone y de la dificultad que supone para todos nosotros enfrentarnos a esta maquinaria que se nos ha ido de las manos, ¿no? Y en esta otra imagen hablo de hasta qué punto esta idea, este bloqueo debido a la sobresaturación de estímulos y un poco a estos 3 mitos a los que estamos constantemente siendo apelados, nos acaban convirtiendo realmente en una especie de yonkis del consumo y de nuestro modelo de vida, unos adictos. O sea, es decir, no somos en nada diferentes a un adicto a la heroína o a la cocaína o al alcohol o al tabaco. Bueno, esta viñeta, si leyéndola un poco, pues se ve la idea de lo que estoy tratando de decir. Y por último, vuelvo otra vez a las imágenes de Crum para tratar de ilustrar una tercera tendencia que no es ni la utópica imposible, feliz de progreso, ni la apocalíptica nihilista, es decir, una visión apocalíptica sin salida y sin explicación de nada. Yo abogaría por un tercer escenario o tendencia en el que deben ir apareciendo nuevos relatos que vaya dirigido a proyectar una salida de la situación en la que estamos actualmente. Y para ello creo que el recurso de la creatividad y de la imaginación van a ser centrales. No creo que tengamos salida por otros lados. Cuando hablo de creatividad e imaginación no hablo solo de creación estética, hablo también de ciencia, hablo de pensamiento. Pero claro, hablo de ciencia y de pensamiento no en base a aumentar los beneficios de las empresas, sino en base a aumentar el bienestar de la sociedad. Y las razones por las que yo siento que la creatividad y la imaginación van a ser centrales son 3, que os las voy a tratar de explicar. Por un lado, creo que solo gracias a la imaginación podemos hacer un diagnóstico real y preciso de lo que pasa en nuestro mundo. Es decir, no basta ni siquiera con pensarlo racionalmente, hemos de imaginarlo. La organización social y económica actual de la globalización ha adquirido tal complejidad que es necesario imaginar con intensidad
cómo funciona para hacernos una idea de en dónde estamos metidos. Esto fue un fenómeno que detectó en su momento, de los primeros en hablar de él, es este filósofo austríaco que se llama Günther Anders. Y él habla de un concepto, genera un concepto que se llama el desnivel prometeico, apelando a la idea al mito de Prometeo, que se enfrenta a los dioses para robarles el fuego. Él dice que hemos llegado a tal escala, la sociedad ha adquirido tal escala de complejidad que los individuos hemos dejado de ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Eso es muy importante, porque ser consciente de las consecuencias de tu acto es la base de la moral. Si tú no eres consciente de las consecuencias de tu acto, ya no existe la posibilidad de un comportamiento moral. La historia de Günther Anders, además, está muy vinculada con otro personaje que yo creo que en este país es muy desconocido y sin embargo es un ciudadano norteamericano, además fue un héroe de guerra,